Buenas noches, este es el backtesting del día 21 de febrero. Del 22 de febrero, me confundí. Y prácticamente para tener un panorama del contexto general, teníamos un canal aquí, que aquí se estrechó un poco, pero terminó rompiendo al alza y llegó a la distancia objetivo, si nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Aquí pueden pasar dos cosas, como para tener una idea alcista o una bajista, y luego ya vamos adaptándonos un poco. En un canal bajista, en este caso, cuando el precio llega a la distancia objetivo, se puede formar un rango en toda esta área. Eso nos daría la perspectiva de venta, porque estaríamos en la resistencia de un posible rango. Por otra parte, como rompimos un canal bajista, en alguna temporalidad mayor, un canal bajista, recordemos, es una bandera alcista. Entonces, aquí tendríamos una bandera alcista, el precio está rompiendo, y si logra romper, pues nos daría una continuidad alcista, por lo cual nos daría la perspectiva de compra. Una vez sabiendo eso, pues esperaría más información, porque si nos damos cuenta aquí, yendo ya a las velas de la sesión actual, tenemos que el precio rompe con bastante fuerza. La vela que rompe es fuerte, es muy buena vela, pero la siguiente vela también muestra fuerza bajista, que envuelve a la vela previa. Si bien no se ha rellenado el gap, hay fuerza bajista proveniendo justo del inicio del canal que habíamos visto en el comienzo. Posteriormente se da la vela de confirmación, pero está después de fuerza bajista. Entonces, en este punto, tiene características de ruptura débil. Entonces, lo mejor sería esperar a ver si el precio termina habiendo más fuerza bajista o los compradores insisten en subir. En caso de que los compradores insistan en subir, los vendedores van a intentar dominar, pero no van a poder. Tal vez dejarán una o dos velas, pero no fuertes, y no dos velas de tendencia seguidas que rompan varios mínimos. Si es así, probablemente esté ganando la perspectiva bajista. Veamos la siguiente vela. Tenemos una vela bajista en este punto. Hasta este momento tenemos una vela maestra también. Acá podríamos ver lo de compradores atrapados en este punto. Aquí hay compradores atrapados y están intentando salir en el 50% porque el precio sube y salen. Veamos qué pasa. Yo esperaría más información antes de operar. Vemos que el precio está insistiendo en subir en este punto. Insiste en seguir subiendo. No vemos dos velas bajistas seguidas. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es una vela es un doji, no tiene cuerpo alcista ni bajista, así que simplemente pues nos sigue indicando qué cosa, la incertidumbre que tenemos en este punto. Pero si nos damos cuenta, el precio está una vez intentó llegar al 50% para sacar esos compradores atrapados y nuevamente lo está intentando. Veamos la siguiente vela. Veamos si la siguiente vela es una vela alcista o bajista. Tenemos una vela bajista en este punto. Una vela bajista, pero que está traslapada con las velas previas, formando un microrango. Un microrango dentro de una gran vela maestra. Prácticamente lo que estamos viendo es que el precio está insistiendo en subir y de paso se está comprimiendo. Entonces nos estamos acercando al vértice en este punto.
nos estamos acercando al vértice de la compresión, por lo que el precio podría romper en alguna dirección. Aquí. Ahora, si nos percatamos, estaríamos viendo una SS porque tendríamos primera señal de compra, segunda, y aquí tendríamos una venta. En ese punto. Como todo está en micro rango, y ciertamente vemos una vela bajista y falla, una vela bajista y falla, una vela bajista y falla, aquí, por el micro rango, podría esperar una confirmación para aumentar la probabilidad de éxito antes de tomar SSS. Si el precio ya cae, ok, cayó y probablemente terminen dominando los vendedores, pero en este punto que estamos viendo, entran vendedores contrarrestados inmediatamente, entran contrarrestados, entran contrarrestados. Entonces este CS podría fallar, por lo que estamos viendo. El precio está insistiendo en subir. A ver. Buenas noches, Juan. No estoy muy familiarizado con la SS. Ah, ya mira, la SS lo que consiste prácticamente es una trampa que deja atrapados a los compradores y vendedores. Se aplica de distintas formas en tendencias o en rangos. A nivel general, en tendencias, se aplica de la siguiente forma. Ten en cuenta así el siguiente concepto que es básico, que cuando el precio no puede hacer algo dos veces va a intentar hacer lo contrario. Entonces, cuando vamos en una tendencia, por ejemplo, y los traders que entran contra tendencia, es decir, en este caso los vendedores, entran, intentan bajar una vez, intentan bajar una segunda vez y ven una segunda señal de compra, porque esta sería la primera señal de compra y aquí la segunda. Los vendedores se están dando cuenta de que el precio no bajó, porque está fallando al haber una señal de compra. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Lo contrario. Y la SS se basa en eso, que ellos mueven sus stop loss sobre esa señal de compra y nosotros aprovechamos ese recorrido. Eso es en tendencias. En rangos es algo similar, solamente que en las partes superiores. Cuando el precio llega a esta zona, por ejemplo a la parte superior, los compradores intentan, pensando que esto es el inicio de una tendencia, porque constantemente en un rango los traders buscan romper el rango y dominar hacia alguna dirección. Entonces, aquí intentan subir una vez, primera señal de compra, segunda, y se dan cuenta de que falla. Al darse cuenta de que falla, mueven sus stop loss y más vendedores entran. Entonces, si los compradores mueven sus stop loss, están vendiendo sus compras, y si más vendedores entran, están vendiendo más. Entonces, ¿qué se genera? Mucha presión de venta y eso deja una rendición, y es lo que aprovechamos. Entonces, ahora estaríamos en la parte superior del rango, del posible rango por el canal, y tendríamos ¿qué cosa? Los compradores intentan dominar una vez, segunda vez, señal de venta. Podrían estar poniendo sus stop loss aquí abajo. Eso principalmente. Ahora, más detallada, de una forma más detallada y con más ejemplos, está en el módulo de la academia. Si no me equivoco, es el módulo de la estrategia SS. Ok, entonces continuando aquí, esperaría la siguiente vela. Si veo que la siguiente vela baja y empieza a subir y rompe estos máximos, entraría en una compra. Pondría mi stop loss aquí abajo. Eso haría. Si empieza a bajar, ok, baja, simplemente, no haría nada. Veamos la siguiente vela. Se quedó pegado. Miren, la siguiente vela es una vela alcista. El precio baja. ¿Y qué pasa? No está encontrando. Nosotros esperaríamos que el precio caiga aquí. Pero ¿qué vemos? Que siguen ingresando compradores en esta línea dinámica.
y el precio la está rompiendo falsamente. Entonces sí, podríamos ingresar en una compra sobre esa vela, esperando a que falle la SS, por lo que les expliqué. Al final, vela bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Podríamos esperar eso. O algo de mayor probabilidad sería poner una orden de compra en este punto. Veamos la siguiente vela. Subiría, activaría la compra. Nuestro stop loss estaría acá. Podrías ingresar con el stop loss aquí, ciertamente, pero recuerda, el riesgo es que no es un mínimo importante, entonces puede haber un retroceso, que no cambia la estructura, pero rompe el mínimo, por lo cual el precio puede seguir subiendo, pero ya te pasó a llevar el stop loss. Entonces, de modo de ejemplificar, podríamos poner una compra, simplemente utilizando esto, arriesgándonos, y una compra de esta forma, posicionando el stop loss así. Veamos la siguiente vela. Un buen seguimiento. El precio está rompiendo todos los cierres y aperturas. En un gráfico de líneas ya rompió todo. Rompe y confirma. Buena señal. En el gráfico de velas vemos que el precio aún no ha roto esta resistencia de la vela maestra. Podríamos ver qué sucede. Pero aquí a nivel general lo que estamos viendo es el típico movimiento clímax, retroceso. Se está dando al inicio de la sesión, posible fase de tendencia. Ahora pasamos de modo ruptura, prácticamente un movimiento tipo pico o clímax, y ahora fase de canal. Estamos en la parte superior del canal. ¿Sería válido pensar en tomar beneficios? Sí, sería válido para esta compra. Esta podríamos dejarla correr aún, pero vamos a dejar correr esta en caso de que el precio transforme este mínimo en un mínimo importante. Veamos. Entran vendedores, lo que nos confirma qué cosa. Fuerza en la resistencia de ¿dónde? Del canal. Pico, canal, en ese punto. Veamos. Veamos, el canal todavía tendría un impulso, dos impulsos. Hay chances de que tenga por lo menos otro impulso más. Veamos. Fuerza bajista, una continuación. Está viendo más fuerza bajista, entonces está pasando algo. Sospecharía para esta operativa, por lo que les dije, no es un mínimo importante. Entonces podría llegar a romperlo. Pero para esta sí sería válido dejar correr la operativa. Porque al final, si vemos esto como la ruptura y la confirmación, esto podría ser simplemente el retroceso al 50% y luego el precio podría continuar al alza. Por ahora, no gestionaría la compra. Veamos la siguiente vela. Y el precio cae con mucha fuerza aquí. Aquí activaría, como les dije, este stop loss de esta vela. Ok, era lo que pasaba. Lo mejor sí hubiese sido tomar beneficios en la parte de acá arriba, como les dije, por el canal. Eso hubiese sido lo mejor para esta compra. Para esta sí es válida dejarla correr en este punto, pero el precio ahora está rompiendo y con mucha fuerza, y eso nos pone en duda. Entonces sí sería válido gestionar, mover sería válido gestionar, mover el stop loss debajo de esta vela en ese punto. Eso, veamos la siguiente vela. Y el precio no lo activaría, subiría, nos daría el chance de poder salir con menos pérdidas, o si no saliste, pues por lo menos disminuir un poco en el sentido, porque ya estamos viendo mucha fuerza bajista y el precio que está haciendo está rompiendo la línea de tendencia del canal. Ahora sabemos que la distancia objetivo es el inicio del canal. El retroceso al 50% está fallando. Entonces, más que nada se está transformando una posible ruptura falsa de la vela maestra también. Entonces el precio podría intentar, si no encuentra compradores aquí, prácticamente revertir esto y el precio pues, puede bajar.
porque al haber toda esta fuerza bajista proveniente de la resistencia, no pudo romper la resistencia, entonces eso nos pone en alerta. Veamos la siguiente vela. Si no saliste acá, si no se sale acá, tu stop loss sigue estando en este punto. Pero lo mejor hubiese sido disminuir las pérdidas, porque nosotros ingresamos aquí. El 50% estaría aquí. Sería válido haber salido ahí o haber disminuido las pérdidas por lo menos a un 25%. Al ver que el precio sube, se puede hacer. Veamos la siguiente vela. El precio está insistiendo en subir, pero no se ve mucha fuerza. Aquí simplemente esperaría más información. Sí, esperaría más información, veamos qué tal. Tenemos 3 velas alcistas, pero son dojis. Tenemos aquí otra vela maestra que se está generando. A nivel general, podríamos ver esto como un rango. Todo este es el rango. El precio intentó romper al alza, falló. Ahora está tratando de romper a la baja, pero está encontrando compradores en este punto. No hay mucha fuerza de compradores, porque fíjense las velas en comparación a las velas previas. Entonces, lo mejor sería esperar una segunda señal y ya de paso, si el precio no pudo romper una vez y otra vez falla, va a intentar hacer lo contrario. Así que podríamos esperar una segunda señal. Veamos la siguiente vela. Aquí el precio sube. Subiría. Estamos viendo más fuerza, porque al final 4 velas alcistas seguidas es señal de más fuerza. Esta mecha significa que posiblemente los compradores que ingresaron en esta línea de tendencia, porque ingresaban acá pensando de que el precio iba a subir como nosotros, están saliendo. Entonces en este punto, si la mayoría está saliendo, el precio va a continuar bajando. Si la mayoría no está saliendo, el precio pues, va a insistir en seguir subiendo. Veamos la siguiente vela. Y el precio insiste en seguir subiendo. Si está mostrando fuerza, tendríamos una reversión tipo V. Aquí esperaríamos información en realidad. Se completa la reversión tipo V, ok. Veamos la siguiente vela. Es un martillo, pero estamos en la resistencia. Simplemente esperaría a ver qué pasa. Ya si el precio rompe y confirma, ok, pienso en buscar compras. Pero si me muestra una segunda señal en la resistencia, buscaría ventas porque una reversión tipo V arranca. Mucha fuerza bajista. O sea, fuerza bajista. Rompe el mínimo de la vela previa, es una señal fuerte. Pero lo mejor es esperar una confirmación o una segunda señal. Vamos a la siguiente vela. No confirma el precio que está haciendo, está insistiendo en subir. En este punto tendríamos 1, 2, 3. Veamos la siguiente vela. Es un doji, pero esperaría. Veamos la siguiente vela. No hay suficiente información, hay incertidumbre. El precio nuevamente se está comprimiendo, pero sigue habiendo incertidumbre aquí. Esperaría. El precio baja en ese punto. Nos estaría dando la segunda señal. Aquí. Pero el peligro es que está todo traslapado. Esta vela no logra romper el micro rango que se generó aquí, en esta vela maestra. Entonces, para mayor fiabilidad, lo mejor sería esperar una confirmación. Una confirmación que nos confirme la fuerza bajista, de que en esta zona, donde es zona de compradores, hay fuerza bajista porque habría una vela que sería de confirmación. Se puede interpretar de esa forma. Veamos si la siguiente vela es de confirmación o el precio insiste en seguir subiendo. Tenemos la vela de confirmación aquí en este punto.
Ya, estamos viendo una vela de confirmación. Sería válido entrar en una venta, simplemente un scalp, 1 a 1. Veamos la siguiente vela. Si no rompe sería SS. ¿Cuál? Ah, tú dices para comprar. Así. Sin la confirmación. No, no, Vale, no vale. sería Es que no SS. sé si no sé si se me escucha bien. Sí, sí se escucha, dime. Es que, o sea, sin la confirmación que acabo de pasar, la velita, la última vela roja, ¿Ya? digamos ahí el precio intentó hacer como una especie de doble techo, ¿no? Entonces intentó bajar, no pudo, intentó volver a bajar, y si no, en el dado caso de que la vela siguiente intentara ir hacia arriba, sería como lo que tú me explicaste ahorita, ¿no? O sea, como que intentó hacer dos veces lo mismo y no pudo. Ah, en este caso al alza. Sería 1, Ajá. 2 y baje. Dos. No. O sea, yo en mi cabeza yo tengo entendido que el doble techo que rompe el cuello, pues ahí esperaríamos la confirmación y pueda bajar, ¿no? Es que esto no sería CS. Esto a nivel general sería la forma eh, convencional de operar rangos, porque tenemos una reversión tipo V, que es un rango. Ajá. Entonces aquí tendríamos la primera señal y la segunda, que es lo que se espera Y en la el rango. señal. Ah, ok, ok. Si es que todavía no he llegado ahí, entonces me confundo un poco, pero perfecto. Gracias. Eso es, no, no te preocupes. Ya, entonces aquí podríamos vender. El peligro es que haya insistencia del precio en subir. Tal vez compradores que ingresen en esta zona. Pero hay espacio. Y podríamos tomar una venta simplemente un 1 a 1. O hasta esta línea si es que no entrega el 1 a 1. Veamos la siguiente vela. Ingresamos inmediatamente. Ponemos el stop loss aquí. Podemos buscar eso. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es un doji. Eh, y tenemos un modo ruptura en este punto. Porque tenemos una Insider, una Outsider y otra Outsider. Eh, modo ruptura. ¿Hacia qué dirección? Pues no hay que verlo. Si el precio llega a subir en este punto, estaría prácticamente generando una parábola creciente, lo cual nos indica aceleración del precio para buscar compras en ese punto. Eh, ¿Es posible? ¿Podría llegar a fallar? Ciertamente, porque al final, si tenemos aquí un rango, pues lo más probable pues, es que las rupturas en un rango fallen. En realidad el rango viene desde aquí. Entonces, en este punto esperaría la siguiente vela. Si veo que la siguiente vela llega a subir con mucha fuerza, claramente se podría gestionar, pero si no, pues no. ¿Por qué digo eso? Por la parábola creciente de que el precio se está acelerando. Simplemente por eso. Tendría cuidado de eso. Y en caso de que llegue a ser así, pues ingresaría en una compra también. Pero eso se vería durante la creación de la vela. Veamos la siguiente vela. Y el precio bajaría. Si bien no llegó al 1 a 1, era válido tomar beneficios aquí por el hecho de que los mencioné. Al final de esa zona están ingresando compradores. Y como les dije, en ese punto el precio sí llegaba al 1 a 1, incluso no, un poquitito menos. Pero en este punto, como el precio no se movió directamente, sino que se pasó a la siguiente vela, el beneficio iba a ser menos porque teníamos que tomar beneficios antes de la línea de esta línea de tendencia de soporte más que nada, porque el precio está ingresando con fuerza. Lo hace aquí, lo hizo aquí, podría hacerlo aquí.
Entonces, ojo con eso, se pudo haber tomado beneficios y evitar que el precio nos deje en esta zona. Ahora, como el precio ciertamente se está acelerando, el modo de ruptura sigue activo porque tenemos un outside, un inside, outside, outside, modo de ruptura. El precio intentó romper hacia la baja este rango de la vela maestra, falló y ahora está rompiendo al alza. Tendríamos una segunda señal de compra en ese punto. Podríamos buscar una compra. Y como el precio se está acelerando, pues podría acelerarse, romper y volverse un mínimo importante y dejar correr la operación. Aquí podríamos tomar dos operaciones. Con un mínimo podríamos utilizarlo para el scalp. Si confirma, podríamos dejar correr. Si no, pues no. O si vemos dificultad aquí, se gestiona. Para que no pase lo que pasó acá. Como les mencioné, lo mejor era tomar beneficios por lo del mínimo. Se dan cuenta que al final la estructura alcista sigue siendo válida, pero porque no rompió ningún mínimo importante, pero pasó a llevar este mínimo. Se pudo haber tomado un scalp, como les dije acá, un 1-1. Y esto sí era válido dejarla correr y haber aguantado esto, pero se gestionó aquí, pero se disminuyeron las pérdidas. Al final iríamos en positivo. En este punto, podríamos tomar una compra con el stop loss aquí y otra compra con el stop loss acá, que sería el ideal. Ya que si el precio rompe este mínimo, el, si bien no es un mínimo importante, es un mínimo que pues por la profundidad del retroceso principalmente, si el precio lo rompe, pues estaría acabando con la hipótesis alcista y posiblemente se siga formando el rango. Piensen que si el precio baja, estaría poniendo velas debajo de la EMA, gaps a la EMA, fuerza bajista y debilidad a favor de la tendencia. Entonces, eso. Veamos cómo es la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. Veamos cómo es la siguiente vela. Es bajista, están reaccionando los vendedores aquí. ¿Es suficiente información para gestionar? Personalmente no. Podríamos esperar la siguiente vela, una confirmación o una segunda señal y ya gestionaríamos. Si el precio cae y activa el stop loss de esta compra, ok. Pero de esta pues se podría también mantener. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja, encuentra compradores y sube, está tratando de romper. La distancia entre los testeos se está cortando. Veamos la siguiente vela. Aquí, ruptura. Veamos si tiene una buena confirmación. Si es así, podríamos dejar correr esto. Confirmación, aunque sea un doji. Se puede dejar correr esto. Mínimo importante. Esta compra que tomamos utilizando este mínimo también se puede mover aquí porque ya se transforma en un mínimo importante. Veamos cómo es la siguiente vela. Alcista. 4 velas seguidas alcista. Se puede dejar correr. Ahora hay que pensar hasta dónde podría subir el precio. Hasta dónde podría subir, podríamos utilizar distancias objetivos de los gaps. Una posible distancia objetivo sería prácticamente esta. Otra sería algo similar, pero utilizando este mínimo. Entonces sería de aquí hasta acá, hasta arriba. Entonces ténganlo en cuenta, porque al final lo voy a marcar para ver cómo reacciona el precio en esos niveles. Porque son puntos de posible interacción del precio. Veamos qué tal. Ahí está una. Esta sería otra. Y por último, esta sería otra. Entonces tendríamos aquí tres posibles zonas. De menor a mayor vamos a ir viéndolas. ¿Qué tal? Podemos dejar correr aún. Veamos la siguiente vela. Una vela bajista, pero posiblemente sea un retroceso. Las posibilidades de que el precio se devuelva no son altas. Lo más probable es que el precio pues, insista en seguir subiendo. El precio intenta bajar, pero no hay fuerza bajista. Intenta rellenar el gap, pero entran compradores. Veamos, porque podría intentarlo dos veces. Recordemos que los que entran contra tendencia
saldrían tras la segunda señal. Todavía podría intentar bajar de nuevo y ya luego subir. Veamos. El precio sube. Veamos la siguiente vela. Sigue subiendo. Es válido dejar correr la operación, como les dije, a las distancias objetivas. Sigue subiendo. Sigue. Ya. Aquí reacciona la primera distancia objetivo, como les dije. La primera distancia objetiva está reaccionando en este punto. ¿Sería válido dejar correr? Sí, sería válido, porque esta distancia objetiva es más notable. Veamos qué pasa con el precio. En caso de que no, puedes tomar beneficios aquí o beneficios parciales. Que lo mejor sería tomar beneficios parciales y seguir buscando compras, por ejemplo, encima de este punto. Al ver que el precio sube, puedes mover el stop loss acá. De hecho, podríamos mover ya el stop loss de las compras a este punto. Tomar beneficios parciales en caso de que el precio pues pase lo menos probable, que baje con fuerza, pero no es tan probable. Hay mucha fuerza alcista aquí. Veamos la siguiente vela, insiste en seguir subiendo. La siguiente baja, veamos cómo es la siguiente. Insiste en seguir subiendo. Aquí tendríamos una SS para comprar. Sería válido comprar en este punto, buscando un scalp simplemente. El precio llegaría al scalp de la SS en este punto. ¿Se podría dejar correr? Sí, hasta esta distancia objetivo. El riesgo, como no es un mínimo importante, podría pasar eso, pero ok. Lo que pasó, por ejemplo, aquí. Veamos la siguiente vela. El precio sube. Yo tomaría beneficios en esta distancia objetivo principalmente. Veamos la siguiente vela. Y el precio llega a esa distancia objetivo. Se dan cuenta cómo con la mecha reacciona. Podría el precio subir, ciertamente, pero ok. Prefiero asegurarlo porque es la distancia objetivo más notable. Entonces preferiría asegurar aquí ganancias. Es mucha ganancia al final. Tendríamos ganancias de este punto. Tendríamos prácticamente un poco más de un 3-1 para esta compra. Y para esta compra tendríamos prácticamente un 1,5. Estaríamos ganando bastante más. El scalp aquí o compras que metimos aquí es válido. Están intentando entrar los vendedores. Lo que podemos hacer aquí en este punto es ir contando los impulsos de todas formas. Al tener un fuerte impulso, retroceso, otro canal, como se dan cuenta, pero canal pequeñito. Tendríamos un impulso, 2, 3, y este sería el cuarto. Puede ser agotamiento porque tenemos clímax seguidos. El precio agota porque no es sostenible moverse de esa forma. Entonces podremos tomar beneficios ahí también. Aquí el precio insiste en seguir subiendo. Okay. Si muestra fuerza, pues podría llegar a esta distancia objetivo. Damos la siguiente vela. Rompe, pero no tiene una buena continuación, como si lo hizo aquí. Rompe, confirma. Rompe, confirma. Rompe, confirma, aunque sea con un doy alcista. ¿Se dan cuenta? Así que pues esperaría. Aquí el precio ya insiste en seguir subiendo. Es posible que llegue acá. Pero simplemente no. Esperaría más información ya que estamos cerca de la distancia objetivo. En ese punto. Aquí el precio rompe y confirma. Tenemos un martillo. No rompe la punta de mecha ese martillo. Si nos damos cuenta, no rompe la punta de mecha. O si la rompe. Estoy viendo, esperen un poquito. Así la rompe. Sería válido tomar una compra, un scalp, hasta esta distancia objetivo. Alcance. Podríamos comprar, veamos la siguiente vela. Veamos, quiero ver si se activó la compra. No se activó. No logró subir un tick por encima del máximo de la vela. Así que pues no se hubiese activado. Esta vela nos indica toma de beneficios. Estamos cerca de la distancia objetivo.
Así que sí, sería válido pensar que pues, tal vez el precio agotó. Veamos la siguiente vela. Vuelvo a mostrar reacción de compra. Vuelvo a mostrar intención por subir el precio. En un retroceso a la EMA. Lo que podemos ver previamente es que el precio no ha tocado la EMA por 20 velas o más. Por lo cual los compradores han decidido entrar sobre el precio promedio por 20 velas o más. ¿Qué pasa cuando el precio baje a un precio promedio, no sobre el promedio? Claramente van a aprovechar en comprar y si se dan cuenta, compran agresivamente. Incluso se genera un gap aquí, porque quieren aprovechar ese momento de comprar más barato. Aquí no estamos teniendo un buen seguimiento. No es una vela bajista más grande que las previas, pero de todas formas, dos velas bajistas y fallan, entran compradores. Entonces, ciertamente podríamos estar agotados, es verdad eso. Podríamos llegar a estar agotados. El precio no se ha movido exactamente a la distancia objetivo de este punto, por lo que podría intentar hacerlo. Ahora, en este punto, como tenemos la información 1, 2, 3, 4 impulsos, vemos que el quinto no está pudiendo bajar con fuerza, sino que está apareciendo fuerza alcista. Y claramente vamos en un día de tendencia. Si te genera dudas por los impulsos, porque es válido, es un concepto fuerte, el impulso, tras 4 impulsos, pues el precio entra en un rango generalmente. Podrías evitar comprar. Entonces, si por ese motivo simplemente es válido no comprar. Ahora, si quieres comprar pensando de que el precio va a intentar llegar aquí, también sería válido por el día de tendencia principalmente, pero podríamos evitarlo por los 4 impulsos. Vamos a seguir las reglas con la acción del precio. Veamos qué pasa en la siguiente vela. La siguiente vela el precio no activaría, pero estamos viendo un mal seguimiento. Veamos la siguiente vela. Nuevamente tenemos que el precio está tratando de subir aquí por una segunda vez. En el micro sería una primera señal de compra, una segunda. Está tratando de subir. Y también en el micro tendríamos una posible cuña. Aquí, primera señal, primer punto, segundo, tercero, el precio podría reaccionar. Podríamos arriesgarnos y buscar una compra. Ya que no estamos viendo fuerza bajista en este intento de reversión. Y algo que contrarresta pues, los 4 impulsos es que si el precio pues, intenta revertir una vez, 2, 3, podríamos contar esto como cuarto, y falla, una quinta y no estamos viendo fuerza bajista, claramente es una tendencia y si es un día de tendencia, el precio pues, podría continuar, porque al final es una tendencia. No es un swing, es una tendencia. Ni siquiera es una pequeña pierna, es una tendencia. Entonces podríamos arriesgarnos por ese concepto que nos apoyaría. Veamos la siguiente vela. Ya nos dejaría fuera. Al final, bueno, en este caso se aprendió que, a pesar de que sea día de tendencia, si tenemos 4 impulsos, lo mejor sería evitar la compra. En mi caso, pues en algunos momentos ha funcionado, pero aquí falló y lo estamos viendo. Entonces, esos son los conceptos importantes que vemos en este gráfico. Y al final, pues si ese concepto pesó más, porque si el concepto que les dije de que los intentos de reversión fallaron y continúa, hubiese sido más fuerte que el otro, hubiese subido, es algo lógico. Pero no, bajó. Entonces, ¿qué pesa más en estos contextos? Los intentos de reversión. Y podríamos extrapolarlo, entonces ya evitamos. Y con el cuarto intento de reversión ya no compramos. Y así evitamos esta compra. Yo compré, perdí y queda el aprendizaje. Aquí llegamos a las 5, pues ya dejo correr. En este caso, como no ha sido una buena sesión, prácticamente aquí tendríamos, haciéndolo como les dije aquí, es mejor tomar el scalp por el canal. Hubiésemos tomado bien este scalp, pero en la otra se hubiese perdido. Tendríamos solamente la mitad de una operación en positivo. Aquí tendríamos la mitad de una operación en positivo. Tendríamos prácticamente una operación en positiva. Aquí tendríamos 1,5 más 3,
3, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Prácticamente hubiésemos salido 6 más 6 menos 2. Prácticamente 4 operaciones positivas, un poco más si no. Entonces dejo correr hasta el final de la sesión. Pero aquí posiblemente tengamos un retroceso profundo, porque si la tendencia puede entrar en un rango. Veamos qué pasa. Se está generando un SS, ciertamente, pero vamos en un cuarto impulso, entonces lo mejor es entrar. Aquí se estaría dando el posible fallo del SS, por lo que sí podríamos operarla, la verdad sí. Podríamos operar ese fallo del SS de rango. Un cuarto impulso es válido, buscando el escape. Pero ya está el final de la sesión, así que simplemente lo voy a dejar correr. Y en este caso hubiese fallado, pues, listo, pero ok. Primera señal de compra, segunda, sí falló, pero ok. Y al final el precio entra en un micro rango en este punto. Bueno, contando esta pérdida, al final tendríamos una operación ganada menos la mitad. Luego ganamos aquí la mitad. Con esta mitad tendríamos otra. Luego en esta compra que hicimos aquí con el martillo, estaríamos ganando prácticamente un 3,5. Entonces tendríamos 5,5 más la compra que tomamos aquí, que en este caso tendríamos 1,5. Tendríamos 6, 7 menos esta compra de aquí que se perdió y la venta de aquí que también se perdió. Serían 7, entre 3 y 4 operaciones ganadas. Eso sería. Pero ya aprendimos que estas son evitables por el cuarto impulso. Aquí está también, era evitable. Esta venta, pues al final entrarán compradores en la EMA, por lo cual en este punto, para mí, con el conocimiento que tengo, al ser un día de tendencia, lo más posible pues, es que se forme un rango. En este caso tendríamos primera señal de compra, precio baja, segunda señal de compra, vendemos. Ya en este punto personalmente pienso que al final, como es un día de tendencia, y lo que les comenté, han comprado sobre 20 velas sobre el precio promedio, y aquí vemos que compran con fuerza, y aquí estaríamos cerca de la EMA 1. Entonces es principalmente porque es un día de tendencia. Si no fuera un día de tendencia, y esto estuviera dentro de un rango, por ejemplo, sí funcionaría probablemente, según mi experiencia. Pero eso sería principalmente el aprendizaje para esta venta que se perdió. Y para esta compra, pues claramente el conteo de impulsos, un concepto importante y pues que todos conocen porque es algo básico de impulso. Y eso sería. ¿Tendrían alguna duda de alguna operación o algo? Comprendo. ¿Todo se entendió bien? ¿Todo claro? Ya. ¿Y los demás? Enrique, Giancarlos, Ale, ¿tienen alguna duda? ¿Qué tal? Hola Seba, buenas noches. Disculpa, no sé si alguien iba a hacer otra pregunta o alguna pregunta. No, dale, no. Ok, primero que nada, bueno, es un placer para mí saludarte. Creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de entrar a una de las explicaciones tuyas. Lo que pasa es que por mi trabajo, cuestión de movilización y eso se me complica bastante y no había tenido la oportunidad. Ahorita es que estoy ingresando y me perdí toda la explicación.
pero hay algo que cuando, en las pocas veces que he podido estar en las clases de Jin, tú hablas de cuñas, ¿sí? Es cuñas que nunca logro identificar. Cuando tú haces referencia a esas cuñas, ¿me podría dar la explicación de a qué te refieres? No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Mira, va lo siguiente. Tú sabes que al final es una lucha entre compradores y vendedores. Ok, Cuando vamos en una tendencia, los que hacen dinero son los compradores en el caso de una tendencia alcista. ¿Y qué quieren los ok, vendedores? Pues en el mejor de los casos, intentar revertir. Pero es lo menos probable. Pero lo otro también que buscan es un rango, porque en un rango pueden hacer más dinero a que si operan contra tendencia. Porque al final lo vemos en los recorridos. En una tendencia los retrocesos son pequeños y los impulsos grandes. En ok, cambio en un rango son parejos. Ambos hacen dinero de forma pareja. Entonces buscan eso. Entonces teniendo eso en mente, cuando tenemos una cuña, que es prácticamente la posible tendencia, el precio, los que van contra tendencia intentan evolucionar todo esto en un rango. Y si falla, pues continuará la tendencia, que generalmente pasa cuando vamos a favor de una tendencia, porque los intentos de reversión fallan. Pero en caso de que funcione, va a intentar formar un rango en toda la cuña, que prácticamente una cuña son 3 toques en este caso. Tienes 1, 2 y 3 en toda la cuña o con respecto a algún mínimo, porque son mínimos importantes de todas formas, o este de acá. Pero en alguna de estas áreas, aquí, en todo esto, o en todo esto. Ahora, para saber en este punto qué es más probable que suceda cuando vemos esto, porque por ejemplo, acá tú puedes ver esto, está un poquito más raro, pero fíjate, primer impulso, segundo y tercero, ¿te das cuenta? 3 toques, una cuña, ¿te percatas de eso? Es una ok, posible cuña ok. y quiere evolucionar un rango, porque lo intenta si te das cuenta, pero falla y continúa subiendo. Acá también tienes más cuñas, por ejemplo, puedes trazar esto aquí. De este punto podrías trazar 1, 2 y 3 acá, un poquito más arriba este máximo. Pero falla y el precio sigue subiendo. Ahora tú te vas a preguntar, ¿cómo sabemos cuándo va a continuar la cuña y cuándo va a fallar? ¿Qué es más probable? Mira, generalmente cuando la cuña funciona, por lo menos intenta hacer el rango que te menciono, es con las siguientes Ok. características. Mira, déjame buscarlo acá. Sería que estoy en un minuto, espera. Ya decía por qué no cambiaba de fecha. Mira, Abriendo WhatsApp, pero es que está muy lento, pero ya abrió, sí. Lo que me lo voy a hacer, me lo voy a pasar. Este, ahí me está. lo voy a pasar a WhatsApp y intento copiar ahí en el trabajo. Aquí está, mira. Quiero que te percates de esto. La diferencia Ok, de estas cuñas. Que estas son las que suelen funcionar. Y evolucionar a un rango. Te das cuenta que al final tenemos un impulso, retroceso, otro impulso, retroceso y un impulso que falla porque la cuña es obvia en ese punto. Está cargando, no sé qué pasa. Espérate que carga. No sé qué pasa, espera. ¿Qué pasa?
Acá está. Ya no sé qué pasó. Ya estamos aquí, nuevamente, mira. Ok. Se te... Ahora sí. Fíjate. Tenemos un impulso, otro impulso aquí, y el precio intenta subir y este último impulso falla, pero aquí es porque la cuña es obvia. Pero ¿qué características vemos aquí para pensar que esta cuña va a funcionar? Por lo menos va a intentar subir. Luego cae el precio, porque acá hay compradores atrapados. Pero ¿qué información hay? Primero que todo, cuando el precio rompe, quiero que te fijes en algo. En esta parte de acá, Cuando rompe al alza. fíjate a la izquierda, en este caso, que es un movimiento bajista. Lo vamos a comparar con este. Hay un concepto que son los gaps. Que ahí tengo un video que se llama Explicación de Gaps en el canal, lo puedes buscar, que lo explico a nivel Eso general. te iba a preguntar. Disculpa que te interrumpa, eso te iba a preguntar. Como normalmente las clases de Gym también las veo por grabaciones, por lo que nunca logro coordinar en horario, que si tú también grababas tus clases, Sí, mira, con explicación. Ok, en el apartado de Trading Libre, al irte a anuncios, ahí vas a encontrar el link del canal. ok, Ya. Entonces, hay una cosa que se llaman gaps. Pero a nivel general te lo voy a explicar de esta forma, porque en el video lo vas a entender más detalladamente. Cuando en una tendencia vamos, el precio rompe los mínimos y quiero que te des cuenta que intenta subir y rellenar con los cuerpos este mínimo, pero no lo hace. En cambio aquí, fíjate, lo rellena, ¿te das cuenta? Con los cuerpos. ¿Te fijas de ese detalle, no? sí, Y otro detalle es que, por ejemplo, si contamos los impulsos de una cuña, como acá, por ejemplo, tendremos un impulso, eh, podemos contar esto como 2 y 3, y aquí el precio al final intenta subir, pero sube poquito, aquí sube muchísimo más. Y quiero que te des cuenta de algo, que recién en este punto rellenó con los cuerpos, en ese punto, pero hay otro detalle más importante aún, que juntos pues le dan lo que pienso que la cuña va a funcionar, que es que en el primer retroceso, que en este caso primer impulso, retroceso, fíjate, hay un gap que se genera la EMA. Prácticamente es una vela entera creándose sobre la vela, con una basta. Y si hay un espacio entre el mínimo de esa vela, que en este caso bajista, y la EMA, hay un espacio, no rellenó ni con la mecha. Eso es un gap a la EMA. Entonces eso indica fuerza a favor de los compradores y debilidad de los vendedores. Y posiblemente este movimiento no forma una tendencia, posiblemente evolucione un rango. Eso nos dice. Entonces en ese punto, teniendo esas dos características, es posible que funcione la curva. Entonces, vámonos a otro contexto similar. Aquí no tenemos ningún gap al otro lado de la EMA, fíjate. En este punto no tenemos un gap, ni siquiera en el segundo retroceso tampoco se genera un gap. Lo intenta, pero tampoco. Entonces, ya va, disculpa que te interrumpa, que no entendí lo del gap a la EMA. prácticamente, Ok, piensa el gap a la EMA. Un gap, primero la definición es la distancia que hay en un nivel de precio con respecto a algún nivel previo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí vemos en la vela 12, podríamos comparar y ver que hay un gap, porque no ha sido rellenado, porque tú velo desde aquí a la izquierda simplemente. Hay un gap, como te dije, de un nivel de precios actual o reciente a uno previo. Hay un gap entre su cierre y el máximo de esta resistencia rota. ¿Te das cuenta? Hay un gap y no ha sido rellenado. Recientemente el precio lo rellenó aquí. Entonces podríamos ver muchos gaps. Tú podrías decirme, mira, hay un gap en el mínimo de la vela 13, que sería este, con respecto a la EMA, cierto. Un nivel de precios con respecto a alguno previo. Podrías decir, ah, mira, hay un gap en este movimiento, por ejemplo, bajista, entre este cierre y el cierre de la vela previa, cierto. El precio lo intenta rellenar, pero no lo rellena completamente, queda un pequeño espacio. Entonces está lleno de gaps.
pero lo importante es mencionarte los gaps más importantes. Entonces, en este punto, por ejemplo, el precio rompe y hay un gap entre el mínimo roto y el cierre, y el precio lo intenta rellenar, pero no puede. En cambio, aquí sí lo rellena, lo cual indica debilidad. Aquí hay un gap al otro lado de la EMA cuando vamos en un movimiento bajista, lo que indica debilidad para los bajistas. Están perdiendo fuerza y los compradores están tomando fuerza. Eso te iba a preguntar, que cuando tú me dices que demuestra debilidad es en cuanto a los vendedores. Correcto. Ok. No significa que el precio no vaya a bajar. Es posible que baje, aún sigue siendo posible que baje por las probabilidades, que eso ya lo vas a ver más detalladamente en el video. Pero no tomas beneficios, por ejemplo, en este mínimo, o tal vez un poquito más abajo, porque sabes que este movimiento no va a evolucionar a una tendencia, probablemente. Lo más probable es que no pase eso. Podría pasar, sí, pero no es lo más probable. Sabes que lo más probable es que evolucione un rango. Entonces, ¿cómo? No, está bien, ok, te estaba escuchando. Ya, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el último ejemplo. Aquí mira algo similar. Tienes aquí primer impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso, rellena el gap del mínimo. Hay un gap aquí al otro lado de la EMA. Luego en el segundo impulso también hay otro gap, lo que indica más fuerza alcista y más pérdida de fuerza bajista. Y te das cuenta que al final el tercero ni siquiera llega abajo porque la información de la cuña, en este caso con este mínimo y con este mínimo que debería ser más bajo por la cuña que yo te dije, la cuña típica es algo así, una parábola decreciente, pero cuando la cuña es tan notable, los que ingresan a favor de la cuña, esperando a que funcione, no quieren perderse el movimiento. Entonces ingresan antes, generando este mínimo más alto. Entonces, si te percatas, al final termina evolucionando en un rango. Esas son las características. Si las tiene, posiblemente evolucione en rango. Si no las tiene, posiblemente continúe la tendencia. Ok. Eso sería. Gracias, Seba. Ya. ¿Hay alguna otra duda? Si no, ya eso sería todo. Por mi parte, bueno, por ahora no, porque como te digo, lamentablemente me perdí toda la explicación, pero no sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. Gracias, Sebastián. Ah, ya. Por mi parte, también muchas gracias por compartir la información. Yo me voy a poner a estudiar la SS. Aún no he llegado ahí al momento de la academia, apenas voy como en el módulo 4 o 6. Sin embargo, estoy intentando como introducirme más al Discord, participar más. Y sí está resultando pues bastante interesante. Entonces, gracias igual por compartir la información. Comprendo. Sí, tienen que estudiar arte y practicar arte. Es como la única forma de que se vuelvan rentables y consistentes. Sí, mire Ya. que, ¿Cómo? eh, o sea, empecé hace poco, aún no he operado en real, estoy como que indagando con la fiebre, pues obviamente de querer operar, entrar al mercado, ver cómo todo es el proceso. Sin embargo, estoy como tanteando el terreno, ¿no? Como que estoy viendo todo lo básico, por así decirlo. Todavía me espera un larguísimo camino, pero pues me agrada estar como en esta comunidad, como que veo que todo el mundo es como súper amable, todos son como muy dispuestos a brindarle o a resolver las inquietudes, entonces pues qué chévere. Sí. Me alegra que esté gustando la comunidad. Sí, es buena comunidad. Sí, ahí encontré el canal, voy a echarle un vistazo a los videos, gracias. Sí. Ya pues, ahí pueden ver los videos, quedan grabados en anuncios de Trading Libre. Se meten y ahí va a estar todo. Cualquier duda que les surja por el video de explicación de los gaps o de algún video previo, la pueden consultar. Sáquenle captura así y la envían, la pueden subir, le pueden enviar a chat de Trading Libre y pues les respondo
a la brevedad. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Que tengas una excelente noche. Ya. Gracias a ustedes igual, que estén bien. Buenas noches, Enrique y Juan. Que descansen.